Hace unos días estaba en Campinas, Brasil, sentada con un hombre llamado Vira Reiby. Es el tipo de persona que lo ha visto todo en la tecnología. 35 años en las trincheras, desde que las computadoras eran cuerpos extraños y masivos que las empresas apenas podían costear. Bajo el calor sofocante, Vira tomaba un Jack Daniels con Coca Cero, mientras miraba su pantalla con una expresión muy específica. No era miedo exactamente. Era la mirada de un marinero veterano que observa cómo la marea retrocede mucho más de lo que dictan las leyes de la naturaleza. Durante décadas, la vida de Vira fue la adaptación. Vio lenguajes de programación nacer y morir. Vio tareas que antes tomaban meses reducirse a días. Siempre le siguió el ritmo. Pero esa tarde me mostró algo distinto. No estaba usando una herramienta nueva. Estaba observando a un sistema ejecutar el núcleo de su identidad. Analizar, modelar, documentar con un costo marginal de 0 y una velocidad que por primera vez se sentía no humana. Fue entonces cuando la conversación dio un giro oscuro. Dejó de hablar de código y empezó a hablar de el Titanic. Describió la imagen de un transatlántico de lujo avanzando a toda marcha. Las luces brillan, la música suena y la tripulación es increíblemente competente manejando la maquinaria. Pero allá afuera, entre la bruma, hay un obstáculo que todos saben que está ahí, aunque nadie se atreva a ser el primero en gritar iceberg. Lo que me impactó no fue la idea de que los empleos desaparezcan, sino la observación de Vira sobre el ritmo analógico de nuestro mundo. Mientras la IA acelera a un ritmo exponencial y explosivo, nuestras escuelas, nuestros políticos y nuestras redes de seguridad social todavía se mueven a la velocidad de un libro de contabilidad escrito a mano. Estamos tan concentrados en la brillantez del motor que hemos olvidado comprobar si el timón sigue conectado. Y eso te hace preguntarte, si las carreras más técnicas y complejas ya sienten cómo el casco raspa contra el hielo, ¿qué pasará cuando el resto del barco se dé cuenta de la velocidad a la que realmente nos movemos? Ante este panorama, el instinto natural, el de casi todos nosotros, es pisar el freno, intentar detener la máquina. Pero la idea que vamos a analizar hoy propone lo opuesto. Argumenta que frenar no solo es un error, sino que es un movimiento imposible. Es la filosofía del aceleracionismo, la creencia de que la única forma de salir de este desastre es precisamente atravesándolo a toda velocidad. Lo fascinante aquí es cómo esta anécdota ilustra a la perfección el núcleo de lo que vamos a explorar a fondo. O sea, hay una fricción profunda. Casi tectónica. Exacto. Tectónica, una fricción entre nuestros sistemas humanos lineales, que operan con burocracias muy pesadas, y una realidad tecnológica que avanza de forma completamente exponencial. Nos enfrentamos a un choque de físicas, digamos. De un lado tenemos la deliberación humana, los comités, las firmas. Todo el papeleo. Sí, todo eso. Y del otro tienes la fuerza computacional bruta que francamente no espera a nadie. Totalmente. Y para entender esa fricción en el mundo real, vamos a desmenuzar esto con la historia de Elena. Ella es una brillante asesora legal en Bruselas y su tarea suena monumental. Monumental es poco. Sí, tiene que redactar las normativas para la inteligencia artificial en la Unión Europea. Y hay que imaginar su día a día. Salas de techos altos, montañas de carpetas y debates interminables sobre la ética de los datos. Claro. Ella y su equipo pueden tardar 2 años enteros en consensuar y pulir un solo párrafo sobre cómo regular los modelos generativos. Y el problema fundamental de esos 2 años es lo que en el ámbito académico legal se conoce como el pacing problem. El problema del ritmo. Tal cual. Un concepto que acuñó el erudito Gary Marchant. O sea, mientras el equipo de Elena debate las comas de ese párrafo, la tecnología que intentan regular ya evolucionó 5 generaciones. Es una locura. El código se duplica en potencia cada pocos meses. Dejando a la ley corriendo detrás en cámara lenta. Exactamente esa es la frustración que ella describe. Siente que está construyendo una valla de madera para contener un tsunami. Sí, sí. En su mundo, la ley tiene que ser cuidadosa y lineal. Pero el resultado es que termina escribiendo el manual de instrucciones para un mundo que ya dejó de existir en el momento en que se publica el documento. Es un desfase brutal. Como analista de estos temas, resulta cautivador observar este choque. Por un lado, las instituciones quieren protegernos.
Claro, es su función. Pero por el otro, parece que intentan frenar lo inevitable usando procesos burocráticos del siglo XIX. Nos lleva de vuelta a la metáfora del Titanic. ¿Los reguladores están realmente girando el timón o solo están acomodando las sillas en la cubierta mientras el barco avanza hacia el hielo? Es una excelente analogía, porque además las estrategias que están usando los distintos gobiernos varían drásticamente, como si cada quien viera un iceberg diferente. Ajá. La Unión Europea, donde trabaja Elena, ha apostado por un marco regulatorio masivo llamado la Ley de IA o la EU AI Act. Su enfoque es imponer el orden humano clasificando los sistemas en 4 niveles de riesgo muy claros. Mínimo, limitado, alto e inaceptable. Esos meros. Y las restricciones son bastante severas en la parte alta de esa pirámide. Muy severas. Por ejemplo, la prohibición casi total de la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos, salvo excepciones extremadamente específicas para la policía. Es un intento muy agresivo de mantener el control social. Pero del otro lado del Atlántico, la aproximación es un universo completamente distinto. Totalmente. Estados Unidos, a través de documentos como la Orden Ejecutiva 14.110, evita imponer regulaciones directas y universales al sector privado. Prefieren exigir a las agencias federales que establezcan sus propias directrices internas. Ajá, pero el detalle técnico que realmente define su estrategia es donde ponen la lupa. Solo apuntan a modelos masivos, específicamente aquellos entrenados con más de 10 a la 26 operaciones informáticas. 10 a la 26. Suena a un número que usaría un astrofísico para medir galaxias. O sea, es inmenso. Para ponerlo en perspectiva y que sea fácil de digerir, no estamos hablando de los servidores normales de una empresa de software. Hablamos de instalaciones colosales llenas de miles de procesadores trabajando día y noche durante meses. Consumiendo la electricidad de una ciudad entera solo para entrenar un modelo base. Es poder de cómputo en una escala superlativa. Y al fijar ese umbral tan absurdamente alto, Estados Unidos está dejando que el 99% del ecosistema de desarrollo fluya con mucha libertad. Se concentran solo en los titanes absolutos de la industria. Exacto. Pero esta diferencia de filosofías crea una trampa logística a nivel global. O sea, las empresas operan en todo el mundo, pero ahora tienen que navegar por un laberinto regulatorio estricto en Europa. Y un mosaico descentralizado de agencias en Estados Unidos, lo cual genera un riesgo inmenso de desalineación transatlántica. Así es. Para intentar mitigar esa fractura inminente en el mercado, existe el Consejo de Comercio y Tecnología, el TTC por sus siglas en inglés, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Están trabajando a marchas forzadas para crear estándares conjuntos. Intentan inventar un lenguaje común para auditar algoritmos antes de que la fricción regulatoria parta el mercado tecnológico global a la mitad. Exactamente. Pero mientras los gobiernos discuten en estas altas cumbres sobre cómo medir los algoritmos de los gigantes tecnológicos, a nivel de calle, el impacto de esta aceleración ya está reescribiendo vidas individuales. Ese es el verdadero choque. Y aquí hay otra historia que ilustra esto a la perfección. Hay que imaginar a Julian, un analista actuarial senior en Londres. Ajá. Durante 25 años, toda su identidad profesional se construyó sobre el conocimiento ultra especializado de evaluar riesgos matemáticos y probabilidades financieras complejas. Estamos hablando del tipo de trabajo simbólico y de alto nivel que supuestamente estaba a salvo de las máquinas. El tipo de trabajo que requiere décadas de experiencia para dominar las sutilezas que los números no siempre muestran a simple vista. Pero, un fin de semana, la empresa de Julian integra un sistema nuevo. No es un simple asistente virtual. ¿No? Es un sistema que ejecuta toda la carga de su trabajo. En el tiempo que le toma a Julian servirse una taza de café en la oficina, la IA realiza proyecciones financieras precisas que a él le habrían tomado meses de análisis. Increíble. Lo verdaderamente revelador es su reacción. Al ver su capital humano y un cuarto de siglo de experiencia volverse completamente obsoletos en cuestión de minutos, no siente ira. Él lo describe como un vacío liberador. ¿Un vacío liberador? Se da cuenta de que el juego, tal como lo conocía, se acabó. Esa reacción es fascinante porque rompe con lo que el filósofo Herbert Marcuse llamó el principio de rendimiento.
Hay una idea programada en nosotros durante siglos de que el valor intrínseco de un ser humano está ligado a su producción económica. Somos lo que producimos. Exactamente. Pero cuando una máquina automatiza la cognición de alto nivel, como en el caso de Julian, ese principio colapsa. El espejismo se desvanece. Pasamos de tener a un profesional altamente cotizado en el distrito financiero a alguien que ahora recibe un apoyo económico de un programa piloto del gobierno. Ajá. Y pasa sus tardes enseñando a los niños de su comunidad a cultivar huertos. Una actividad analógica, táctil, que cualquier algoritmo de optimización consideraría sumamente ineficiente. Totalmente ineficiente. Pero claro, todo este escenario idílico del huerto comunitario depende de un factor crucial. Julián tiene asegurada su comida y su techo gracias a ese apoyo gubernamental. Y ahí es donde entra el debate la viabilidad real de los modelos económicos post-trabajo. Hablamos específicamente de la renta básica universal, o UBI por sus siglas en inglés. Si conectamos esto con el panorama general, las fuentes y los experimentos recientes muestran que esto ha dejado de ser una simple teoría de ciencia ficción para convertirse en una política pública medible. El famoso piloto en Finlandia es un gran ejemplo de esto. Claro. Durante 2 años, el gobierno finlandés seleccionó al azar a 2.000 personas desempleadas y les entregó 560 euros al mes, sin absolutamente ninguna condición. No tenían que demostrar que estaban enviando currículums o buscando empleo activamente. Nada. Y el temor clásico de los detractores siempre ha sido que, si entregas dinero sin condiciones, la gente simplemente dejará de aportar a la sociedad y se quedará en casa. Viendo la tele todo el día. Exacto, pero los datos de Finlandia mostraron algo muy distinto. Hubo un aumento pequeño, pero estadísticamente real, en el empleo. Sin embargo, el impacto sísmico se dio en el tejido social y personal. Sí. Registraron un impulso masivo en la salud mental, una caída drástica en los niveles de estrés y un aumento enorme en la confianza de las personas hacia las instituciones y hacia sus propios vecinos. Y no es un fenómeno aislado de la Europa moderna. Si retrocedemos a los años 70, encontramos el experimento Mincom en Dauphin, una ciudad en Canadá. La investigadora Evelyn Forget analizó los datos de este proyecto, que fue muy peculiar porque operó como un experimento de cobertura total. Ajá, un sitio de saturación. Es decir, toda la comunidad del pueblo era elegible para recibir los fondos, no solo individuos aislados. Y al aplicar esta red de seguridad a un pueblo entero, los efectos multiplicadores fueron profundos. Las tasas de hospitalización por accidentes y crisis de salud mental disminuyeron significativamente. Eso es enorme. Además, las familias empezaron a retener a sus hijos adolescentes en la escuela por más tiempo, en lugar de enviarlos prematuramente al mercado laboral para ayudar con los gastos de la casa. Viendo estos resultados empíricos, la pregunta lógica para cualquiera sería: si la tecnología nos va a desplazar y la renta básica genera todos estos beneficios sociales y de salud, ¿por qué no simplemente implementamos esto a nivel global para amortiguar el golpe? Sería la reacción instintiva. Y es aquí donde la conversación da un giro hacia terrenos mucho más radicales. Para un grupo emergente de pensadores, la renta básica universal no es una solución, es solo una aspirina administrada a un paciente en etapa terminal. Ellos no quieren subsidiar el sistema actual con estipendios. Quieren que el sistema colapse por completo para poder empezar de cero. Y esta corriente nos introduce de lleno a la filosofía del aceleracionismo, que argumenta que la crisis del trabajo asalariado bajo el peso de la automatización no es una tragedia, sino la precondición absolutamente necesaria para liberar a la humanidad de la abstracción económica. Exacto. Hay que imaginar a un joven teórico llamado Lucas. Él pertenece a este pequeño pero ruidoso círculo de filósofos y programadores que debaten en foros digitales y cafés de Berlín sobre lo que llaman el gran salto. Ajá. Lucas sostiene que los intentos por suavizar el golpe de la inteligencia artificial, ya sea con las regulaciones de Bruselas o los cheques de bienestar de Finlandia, son un error catastrófico. Para él, el capitalismo y la tecnología son fuerzas que deben ser empujadas a su límite absoluto. Acelerar el proceso hasta que las contradicciones del sistema lo hagan colapsar por su propio peso. Dando paso a una era de post-escasez. En la visión de personas como Lucas, el sufrimiento actual que vemos en las noticias, la precariedad laboral, la confusión legislativa y el desplazamiento son simplemente los dolores de parto de una civilización superior.
Califican cualquier intento de regulación institucional como populismo nostálgico. Un intento inútil por prolongar la agonía de un modelo económico moribundo. Creen que solo a través del caos y el desorden total podremos romper las cadenas históricas de la escasez. Y aunque las fuentes nos obligan a ver esto desde una óptica puramente analítica e imparcial, los críticos de este movimiento han sido muy vocales sobre los peligros de esta postura. Claro, los académicos señalan que priorizar un futuro lejano y abstracto, ignorando por completo el bienestar presente y la protección de los más vulnerables hoy, es una posición que roza lo despiadado. Pero la urgencia de Lucas y sus pares nace de una convicción muy clara. Sienten que estamos intentando arreglar un motor que ya explotó en 1000 pedazos. Y nos retan a tener el valor de construir uno nuevo desde las cenizas en lugar de seguir poniéndole parches. Es vital analizar esto diseccionando las corrientes internas, porque el aceleracionismo está lejos de ser un bloque monolítico. Los textos documentan dos ramas principales y muy antagónicas. Sí. Por un lado tenemos la variante de izquierda, materializada en el Manifiesto Aceleracionista, escrito por Alex Williams y Nick Snisek. Su argumento central es que las estructuras actuales del mercado en realidad están frenando y restringiendo el verdadero potencial de la tecnología. Critican que hoy en día la cima de la innovación se usa para vendernos teléfonos ligeramente más rápidos cada año. O mostrarnos anuncios más precisos. Exacto, en lugar de llevarnos hacia una verdadera utopía social. Y rechazan lo que llaman política folk. El localismo excesivo, las protestas horizontales que se desvanecen rápidamente o la idea de volver a un pasado idílico. Para ellos, no hay marcha atrás al Fordismo. No. Es decir, esa era del siglo XX caracterizada por las inmensas líneas de ensamblaje en fábricas estables, donde un trabajador podía tener un empleo garantizado de por vida y un sindicato fuerte, esa era terminó. Su objetivo es tomar la gigantesca infraestructura material del neoliberalismo, como las redes globales de análisis de datos y las colosales plataformas de logística que hoy entregan paquetes en horas, y reprogramarlas por completo. Quieren usarlas para construir una sociedad postcapitalista con una planificación económica emancipadora. Donde las horas de trabajo humano se reduzcan casi a cero. Es como usar las propias herramientas de la maquinaria actual para desmantelarla desde adentro, buscando siempre un beneficio colectivo. Así es. Pero, leyendo los análisis filosóficos sobre el tema, aparece la otra variante, la incondicional o de derecha, que es considerablemente más oscura y nihilista. Esa corriente está fuertemente asociada a los escritos del filósofo Nick Land. En sus textos, el concepto de bienestar social simplemente desaparece de la ecuación. Se esfuma. Desde su marco teórico, el ser humano deja de ser el protagonista de la historia. Somos vistos como un lastre temporal. Un obstáculo biológico, orgánico y lento. Exactamente, un lastre frente a una inteligencia planetaria que se está autoconstruyendo a una velocidad aterradora a través de la fusión del capital y la tecnología computacional. Bajo esa óptica, la humanidad es solo el andamiaje desechable que la tecnología utilizó para nacer, como el capullo que se rompe y se abandona cuando surge una forma de vida superior. Esa es la esencia pura de su argumento. No hay un gran plan maestro para hacer felices a las personas. El proceso de crecimiento tecnológico es visto como puramente autónomo. Su único propósito es amplificarse a sí mismo. La aceleración es el objetivo final. Y lo que le ocurre a la sociedad humana durante ese trayecto es, francamente, irrelevante para el proceso. Ahora, como era de esperarse, ambas ramas enfrentan críticas feroces en el ámbito académico y público. Críticos contemporáneos como Benjamin Noyes han desmenuzado y atacado estos manifiestos. Y las críticas de Noyes apuntan a que estos grupos utilizan un lenguaje que suena casi religioso o milenario, pero disfrazado con términos de teoría cibernética para sonar sofisticados. Los acusa de ofrecer soluciones completamente falsas. Uno de los puntos más fuertes de la crítica es la profunda irresponsabilidad ética de simplemente apartar la mirada frente al inmenso daño colateral que ocurre en el presente mientras se pisa ese acelerador. Porque no se trata solo del desplazamiento laboral masivo y el impacto psicológico en las comunidades. Hay un costo físico y ambiental brutal. Mantener infraestructuras tecnológicas masivas, alimentar inmensos centros de datos para procesar la inteligencia artificial, consume recursos planetarios a un ritmo insostenible. Para críticos como Noyes, pedirle a la sociedad que ignore estas consecuencias tangibles hoy,
a cambio de la promesa de un paraíso post-escasez en el futuro, es un salto al vacío inaceptable. Definitivamente inaceptable desde esa óptica. Al observar el panorama completo de los documentos y narrativas que hemos analizado, todo converge en un punto verdaderamente crítico. Vemos a legisladores batallando con burocracias pesadas, mientras la innovación se multiplica exponencialmente. Vemos el trabajo simbólico, aquel que daba identidad, desmoronándose de la noche a la mañana. Empujando el debate hacia redes de seguridad como la renta básica universal. Y vemos filosofías radicales que proponen fríamente que la única salida del laberinto es atravesar las paredes a toda velocidad, sin importar a quién se lleven por delante. El hilo conductor es evidente. La entropía. La entropía y la velocidad del sistema tecnológico han sobrepasado por completo nuestra capacidad histórica para imponer un orden centralizado tradicional. La fricción que mencionamos al principio se ha vuelto estructural. Cuando las herramientas de gobernanza, las leyes y los comités se mueven a una fracción mínima de la velocidad a la que operan las herramientas de innovación, el concepto mismo del control humano sobre sus propias creaciones comienza a desvanecerse en el aire. Lo cual nos deja con un pensamiento final provocado por la física misma de la información, un concepto que algunos teóricos llaman el imperativo termodinámico. Claro. Para entenderlo de forma sencilla, pensemos en el agua de un río caudaloso bajando por la ladera de una montaña. El agua siempre, invariablemente, va a buscar el camino de menor resistencia para seguir fluyendo. No importa cuántas rocas pongas en su camino. No importa cuántas barreras intentes construir, la física del agua exige que siga avanzando, buscando filtrarse por cualquier grieta disponible. Si la evolución de la tecnología y los datos se comporta con esta misma física implacable, buscando siempre expandirse, conectarse y volverse más compleja, entonces el sistema sencillamente no pide permiso. No le importa si las leyes en Bruselas tardan 2 años en redactarse o si los programas de apoyo económico están listos para amortiguar el golpe. La aceleración no es un botón que podamos decidir presionar o no. La aceleración ya es la condición base de nuestra realidad. Mientras nuestras instituciones continúan paralizadas en el puente de mando, discutiendo interminablemente sobre regulaciones y esperando que un timón roto vuelva a responder, la verdadera y definitiva transformación de nuestro mundo ya está sucediendo muy por debajo de ellos, en la sala de máquinas. Allí, las reglas fundamentales de nuestra existencia se están reescribiendo a una velocidad que ya no nos pertenece.